camino, verdad y vida. Gracias Dios por la comida, gracias por la luz del sol, gracias por el agua fresca, gracias por tu gran amor. Gracias Dios por la comida, gracias por la luz del sol, gracias por el agua fresca, gracias por tu gran amor. Gracias Dios por mis dos ojos, gracias que puedo andar. Gracias por mis dos manitas, gracias por tu gran amor. Gracias Dios por mis dos ojos, gracias que puedo andar. Gracias por mis dos manitas, gracias por tu gran amor. Gracias por la Santa Biblia, gracias por mi Salvador, gracias por ser mi amigo, gracias por tu gran amor. Gracias por la Santa Biblia, gracias por mi Salvador, gracias por ser mi amigo, gracias por tu gran amor. Ay, los niños de escuela bíblica no me contestan. Espero que se hayan conectado el día de hoy. Hola niños y niñas, qué alegría me da volverlos a ver hoy. Ahorita vamos a memorizar el versículo de memoria. ¿Ustedes saben para qué sirve un teléfono o un celular? Claro, funciona para llamar y conversar con una persona. El día de hoy, nuestro versículo tiene una palabra parecida a llamar y es clamar. Nuestro versículo se encuentra en Romanos 10:13. Romanos se encuentra más adelante de los evangelios en el Nuevo Testamento. Y Romanos 10:13 dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Este versículo nos enseña dos cosas importantes. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Todos nosotros podemos tal vez no llamar por celular a Dios, porque eso no se puede, pero sí podemos hablar con Dios. ¿Y clamar por qué? Clamar reconociendo que nosotros somos pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que puedes clamar a Él reconociendo que eres pecador, que Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos, el castigo por nuestro pecado, y que deseas que Él sea tu Señor y Salvador. ¿Y sabes qué es lo que pasará si tú clamas a Él? Pues si tú clamas a Dios diciéndole eso, serás salvo. Y eso significa que tu relación con Él será hecha nueva. Tú tendrás una relación con Jesús y podrás ser salvo, verle e ir al reino de los cielos y estar con Dios. Y eso es algo genial, chicos. Ahora, si tú ya has clamado a Dios y eres salvo, celebra y dale gracias a Dios por tu salvación, porque tú eres un hijo de Dios. Y sigue clamando a Él, sigue hablando con Él por medio de la oración todos los días. Pero si tú no eres salvo todavía y nunca has clamado a Dios, nunca has reconocido que eres pecador y que Jesús es Señor y que Él murió por tus pecados y diciéndole que sea tu Señor en tu vida, entonces nunca es tarde. Clama a Dios y Él te va a responder. Él escucha los corazones que dicen eso. Si tú realmente entiendes esto, puedes clamar. Así que vamos a hacer un ejercicio para poder memorizar este gran versículo de Romanos 10:13. Vamos a hacerlo con mímicas. Para explicarles un poco las mímicas, voy a hacerlo yo primero y ustedes después lo van a repetir.
Para Romanos 10:13 no vamos a hacer nada más que una Biblia. Romanos 10:13. Ahora, porque todo le vamos a hacer así. Porque todo aquel nos vamos a señalar, o vas a señalar la pantalla como señalándome a mí. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare, como clamando con nuestras manos para arriba, el nombre, como cuando nos ponen gafetes en las escuelas o en alguna actividad. Entonces, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre y del Señor, apuntando para arriba, será salvo. Vamos a hacer como rompiendo nuestras cadenas de pecado. Nuevamente, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Ahora, vamos a hacerlo esta vez yo sin decir el versículo, y sé que ustedes desde acá los voy a estar escuchando, van a repetirlo después de cada mímica. 1, 2, 3. Muy bien, hagámoslo todos juntos la última vez. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Así que presta mucha atención a la palabra de Dios que será presentada el día de hoy. Vemos, chicos. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase más de Escuela Bíblica. El día de hoy vamos a aprender una historia muy bonita, así que te animo a que prestes atención para que puedas ver qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de comenzar nuestra historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido mucha, pero mucha sed? Yo me imagino que sí. ¿Y qué haces cuando tienes mucha sed? Pues tomas un vaso de agua fresca y eso te quita la sed por ese momento. Pero probablemente después vas a volver a sentir más sed y vas a necesitar tomar más y más agua. Pues sabes, en la historia que vamos a aprender hoy, Jesús le dijo a alguien y también quiere decirnos a nosotros que Él puede darnos agua para que nosotros nunca más tengamos sed. ¿Quieres saber cómo Él puede darnos esa agua y qué es esa agua? Pues presta atención a la historia. ¿Saben, niños? Un día Jesús estaba predicaba mucho a las personas que se arrepintieran, hablaba a las personas de Dios. Estaba predicando en un lugar llamado Judea. Pero Jesús decidió que era el momento de regresar a Galilea. Así que Jesús y sus discípulos, sus 12 discípulos, iban a regresar con él a Galilea. Pero iban a pasar por un camino que se llamaba Samaria. Saben, niños, los judíos no les gustaba pasar por ese lugar porque ellos, los judíos y los samaritanos, no se llevaban bien entre sí. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Jesús sabía que en ese lugar llamado Samaria había una persona que necesitaba conocerlo. Así que Jesús decidió atravesar ese camino por Samaria. Jesús le dijo a sus discípulos que iban a regresar a Galilea por Samaria y ellos confiaban en Él y obedecían a Jesús. Así que lo acompañaron y fueron caminando por ese largo camino. Yo me imagino que ellos estaban cansados, pues tenían que recorrer todo este camino. Probablemente hacía mucho sol y mucho calor y comenzaban a sentirse muy sedientos, y también el largo camino hacía que sus pies se llenaran de polvo y cada vez ellos tal vez se sentían más acalorados y cansados. Por fin había ayuda a la vista. Adelante estaba la ciudad de Sicar. El pozo de la ciudad sería un buen lugar para detenerse y descansar. Probablemente Jesús y sus discípulos estaban demasiado cansados. Jesús había enseñado por muchos días antes del viaje. Mientras los discípulos se fueron a comprar alimentos, Jesús se sentó solo en el pozo. Los pozos son lugares muy hondos que alguien ha cavado durante mucho tiempo para poder sacar agua de la tierra. Saben, niños, en aquel entonces no existía el agua potable.
o las personas no tenían una llave en su casa para poder abrirla y poder conseguir agua. Esta era la única manera en la que las personas podían conseguir agua para sus casas. Así que por las mañanas y por las tardes iban muchas mujeres a estos pozos y lanzaban los pozos hasta adentro, hasta el fondo donde había agua, y luego los sacaban y los sacaban para poder llevarlos llenos de agua a su casa para poder utilizarla. Jesús estaba descansando junto al pozo cuando vio a una mujer samaritana llevando un gran cántaro. Ella no tomó en cuenta a Jesús y se preparó para llenar el cántaro con agua, pero Jesús la sorprendió diciéndole: «Dame de beber». En esa parte del mundo, en aquel entonces, muy rara vez hablaban los hombres con las mujeres en lugares públicos. La mayoría de los hombres judíos nunca le hablarían a una mujer samaritana, pero ese hombre era diferente. Era Jesús, el perfecto Hijo de Dios. Él se preocupaba por la mujer a pesar de que era samaritana. Así como Jesús se preocupaba por la mujer samaritana, también Jesús se preocupa, se interesa por ti. ¿Tú sabes que la Biblia dice que Dios te ama? Sí, mira, voy a leerte un versículo. Este versículo dice: «Con amor eterno te he amado». ¡Qué bonito, niños! La Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno. Este círculo amarillo o dorado me recuerda al amor de Dios, que no tiene principio y no tiene fin. El amor de Dios es más grande que cualquier otra cosa y la Biblia dice que Dios nos ama. ¿Saben? Jesús se había interesado por esta mujer, por la mujer samaritana, aunque ella era una mujer que probablemente ningún otro hombre iba a querer hablarle porque era mujer y era samaritana. Jesús se acercó a ella y habló con ella. La mujer le preguntó cómo él, siendo judío, le podía pedir de beber. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer no se daba cuenta que estaba hablando con Dios, el Hijo. Si lo hubiera sabido, le pediría el agua especial que Dios quería darle, el agua de vida eterna. Pero la mujer samaritana no comprendía. Ella pensaba que Jesús le iba a dar algún tipo de agua especial que iba a sacar del pozo. Miren lo que dice el versículo. «Señor», le dijo, «no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Y ustedes qué creen, niños? ¿Jesús era mayor?». Por supuesto que sí. Jesús no era un hombre como cualquier otro. Jesús es Dios. Jesús y Dios son uno solo y Jesús es todopoderoso. Así que Jesús podía sacar todo el agua que quisiera del pozo, podría darle un agua especial del pozo, pero esta mujer no entendía que Jesús no se refería al agua del pozo, sino que Jesús se refería a un agua que iba a hacer que ella no tuviera sed nunca jamás. Esa sería una agua viva que iba a hacer que ella estuviera satisfecha para siempre. Jesús iba a llenarla para siempre. Jesús quería que la mujer pensara en el cielo, pero ella siguió pensando en su sed física. «Señor», le dijo, «dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla». Era mucho trabajo regresar al pozo todos los días. Qué lindo sería si nunca tuviera sed. Todavía ella no entendía que Jesús estaba hablando de otra agua. Pero aunque la mujer samaritana seguía sin comprender de lo que Jesús le estaba hablando, Jesús no se detuvo. Él continuó hablando con ella, pero esta vez le pidió algo que parecía un poco extraño para ella. Jesús le dijo: «Ve y llama a tu marido». Y saben, esta mujer debió de haberse sentido apenada o triste, quizás agachó su cabeza cuando Jesús le dijo eso. Y ella le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, pues has tenido 5 maridos». Probablemente esta mujer estaba impresionada pensando: ¿cómo Jesús sabe eso acerca de mí? Y también Jesús le dijo: «Y el que ahora tienes no es tu marido». Probablemente ella estaba asustada porque Jesús sabía todo de ella. Pero esto que esta mujer estaba haciendo era pecado. ¿Saben, niños? La Biblia nos habla del pecado. Este corazón oscuro me recuerda al sucio que el pecado causa en nuestro corazón. La Biblia dice: «por cuanto todos pecaron». Eso significa que todos hemos sido pecadores. Y el pecado es un problema grave porque nos separa de Dios.
Nadie que tenga un corazón sucio, lleno de pecado, puede estar en el cielo con Dios. Ese es un problema muy grave. Hay algunos ejemplos de pecado que tú puedes pensar desde ahí, desde casa. Robar, mentir, decir malas palabras, desobedecer a nuestros padres, ver cosas inapropiadas en nuestro internet o en nuestra tableta. Todas esas cosas desagradan a Dios y son pecado y nos separan de Dios. Jesús quería que esta mujer se diera cuenta de lo grave que su pecado era, para que ella pudiera entender cuál era esa agua viva que ella necesitaba para ser salva. Pero la mujer tal vez estaba un poco incómoda de que Jesús le hablara de su pecado, de las cosas malas que ella había hecho. Así que ella intentó cambiar la plática y le dijo: he escuchado que va a venir el Mesías, el prometido. Y sabes, Jesús le dio una respuesta que esta mujer no se esperaba. Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Probablemente la cara de esta mujer estaba impactada porque ella se había asombrado porque Jesús sabía muchas cosas de ella. Así que ella pensaba: probablemente él ha de ser un profeta de Dios porque ¿cómo sabe todas estas cosas? Pero lo que la mujer samaritana no se esperaba es que Jesús era el Mesías, el prometido, el enviado de Dios para salvar al mundo. ¿Y para salvar al mundo de qué, niños? Para salvar al mundo de sus pecados. Aprendimos que todos hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios. El pecado es el problema más grave porque no nos permite ser amigos de Dios y estar en el cielo, en la eternidad, para alabarlo. Pero la Biblia también nos dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, Cristo murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Ahora Él está en el cielo reinando y va a volver otra vez para llevar con Él a todos los que en Él han creído. Así que la mujer samaritana estaba asombrada por lo que estaba escuchando de Jesús en ese momento. Solamente Jesús tenía el poder para salvar a esta mujer de sus pecados y para darle el agua viva que iba a satisfacer su sed para siempre. Y saben, niños, la mujer samaritana creyó en Jesús. Ella recibió el agua de vida eterna que Jesús le había prometido. Mientras Jesús y la mujer terminaban su conversación, sus discípulos regresaron con los alimentos. Estaban sorprendidos al encontrar a Jesús hablando con una mujer samaritana, pero esperaron calladamente. Y saben, niños, esta mujer de repente sorprendió a todos y agarró su cántaro y salió corriendo a su pueblo. Y comenzó a decirle a las personas: vengan todos, vengan, escuchen. He encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Él sabe todo de mí. ¿No será este el Cristo? Esta mujer estaba tan alegre de haber encontrado a Jesús que ella no pudo esperar y corrió y le fue a contar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a todas las personas que se encontraban en el camino. Les comenzó a decir que había encontrado a Jesús el prometido. Y yo quiero retarte a ti. Si tú eres hijo de Dios, tú también debes correr y compartir a otros las buenas nuevas de que Jesús es el Señor, de que Él es el Salvador y de que Él es el único que puede darnos esa agua viva que nos va a satisfacer para la vida eterna, para no tener sed jamás. Cuéntale a otros amigos acerca de Jesús. Cuéntales que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados e invítalos a creer en Él como el único Señor y Salvador de su vida. Con gozo la gente se acercó a Jesús, se sorprendían de las palabras de la mujer y querían ver si de veras Jesús era el Mesías esperado. Muchos de los samaritanos creyeron en el Señor Jesús por lo que la mujer les había dicho y porque lo oyeron por sí mismo. Creyeron en Él como su Señor y Salvador, el único que tenía el poder para perdonar sus pecados y saciar su sed para siempre. ¡Qué maravillosa historia, niños! Solo Jesús puede satisfacer nuestra sed. Él es el agua de vida eterna. ¡Qué bonita historia! Y sabes, si tú aún no has creído en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú hoy puedes arrepentirte de tus pecados y tener un corazón limpio. Hoy puedes invocar el nombre del Señor para ser salvo. Puedes pedir perdón a Dios por todos tus pecados y creer en Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar para terminar.
Dios, te damos gracias por esta historia. Gracias, Señor, porque podemos aprender más de ti, porque como esta mujer samaritana también podemos tener el agua de vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender más y más de ti y a amarte cada día más y a contarle a otros acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima, niños.